Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Vamos a iniciar en unos momentos el tema de hoy para que usted lo esté preparando en esta tarde. Agradecemos a Dios por este tiempo y bienvenidos a esta transmisión, ¿verdad? Hoy vamos a hablar acerca de Apocalipsis y ahí está el apóstol Juan en la isla de Patmos. Espero que si se escucha, me avisan, por favor, que si se escucha bien, lo están escuchando para que vayamos nosotros entendiendo esta parte de la palabra de Dios. Bienvenidos, hermanos, bienvenidos todos. Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos en este tiempo. Vamos a estar estudiando Apocalipsis. Hoy comenzamos con el Apocalipsis. Hemos estado hablando de las profecías y hemos estado hablando acerca de antes de la profecía. Hablamos de la fuente de la profecía. Hablamos también de lo que Dios está haciendo por medio de la profecía y vamos a introducirnos al Apocalipsis capítulo 1. En un momento más vamos a estar dando todo lo que nos están contando los hermanos y vamos a ver cómo nos escuchamos. Esta es una música introductoria a Apocalipsis. Creo que sí, no sé si lo están escuchando. Díganme si están escuchando bien, hermanos, para que podamos nosotros seguir adelante. Ok. Unos minutos más y seguiremos comenzando en lo que se van conectando los hermanos. Bienvenidos, hermanos, bienvenidos nuevamente a ese tiempo de estudio. Vamos a estudiar toda la palabra de Dios. Bienvenidos a ese estudio. Vayan viendo en su Biblia, vamos a estar leyendo Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1. Ok, qué bueno que están escuchando, hermanos. Bienvenidos, hermanos. Bueno, hermanos, vamos a iniciar. Ya son las 6:35. Vamos a iniciar. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por ese tiempo que nos permite estudiar su palabra. Y sobre todo, pues a todos los hermanos que están conectando poco a poco. Estamos estudiando y vamos a estudiar Apocalipsis. Y vamos a ir paso a paso a lo que dice la palabra de Dios. Lo hice de esta manera también para que podamos estar explicando. Usted estaba viendo en la pantalla y usted lo pueda también entender mejor, porque a veces cuando hablamos demasiado no se nos queda mucho, ¿verdad? Por eso ahorita lo hice de nuestra manera para que usted pueda escuchar. Vamos a orar y comenzamos, hermanos.
Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo que nos permite estar delante de ti. Gracias, Señor, por toda la oportunidad que tú nos das de estudiar tu palabra y sobre todo, Señor, de ponernos atentos a lo que tu palabra dice. Gracias, Señor, por la vida de tus hijos y de tus hijos en esta tarde. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude, nos enseñe, nos revele, Señor, lo que tú tienes preparado para nosotros. Gracias te damos por toda la oportunidad que tú nos das de estar delante de ti y, Señor, que esta palabra nos anime, nos refresque, pero sobre todo entendamos los tiempos que vivimos y, Señor, a ti sea la gloria y la alabanza. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues comenzamos Apocalipsis, ya llevamos dos jueves hablando del Apocalipsis, pero comencé hablando de los temas acerca de las fuentes de las profecías. Acuérdense que hay tres fuentes, que una es el Espíritu Santo, la otra fuente es el ser humano, el pensamiento humano, y otra fuente puede ser el enemigo. Y también comenzamos a hablar acerca de la profecía, porque ahorita en ese tiempo muchas personas en sus redes sociales por todos lados están hablando del apocalipsis, están hablando si estamos en los últimos tiempos, estamos hablando si ya Jesucristo ya viene muy pronto, está hablando que si Anticristo ya nació, por dónde anda, también se está comentando de que pronto nos van a poner un chip, todo eso nos están diciendo. Entonces por eso es importante leer la palabra de Dios y poder saber lo que Dios nos está tratando de decir por medio de la palabra, ¿verdad? Así que, bueno, vamos a comenzar entendiendo lo que dice la palabra de Dios. Y algo que tenemos que aprender, hermanos, es de que nosotros nos ayuda mucho a entender la parte profética, ¿verdad? De la palabra de Dios. Nos enseña mucho a entender lo que Dios nos ayuda a hacer. Por eso la palabra nos enseña de que nos ayuda mucho a entender lo que Dios está hablando y diciendo. Y esto primeramente nos enseña, cuando vimos a Juan en la isla de Patmos, es la isla griega de Patmos y su parte más alta es de 243.84 metros. Dice que Juan es el que escribió el Evangelio San Juan, quien escribió primera y segunda y tercera de Juan y escribió Apocalipsis. Cuando hablamos acerca de Juan, era del círculo más cercano, de los más allegados a Jesucristo. Significa que era que era Pedro, era Jacobo y era Juan. Y vemos en el Lucas capítulo 9, cuando fue la montaña en la transfiguración, de cómo ellos estaban muy cercanos a Jesús. Juan, para este tiempo ya es un anciano, ya está recluido en la isla de Patmos, ¿verdad? Se cree que ahí fue prisionero, ¿verdad? Tenía aproximadamente entre 90 y 90 y tantos años de edad, y también es donde posiblemente iba a morir, ¿verdad? Por lo tanto, la isla griega de Patmos y su parte más alta, ahí que tenemos una fotografía, es de 243.84 metros. También se habla también acerca de Juan, que fue de los primeros en llegar a la tumba vacía, de acuerdo a lo que dice Juan 20 del 1 al 8. También fue uno de los primeros que vio al Señor resucitado. También que lo vio en un lugar cerrado, cuando dice Juan 20, acerca de cuando se presentó a sus discípulos, y también cuando estaba en Galileo. Entonces, hablando de Juan, fue escritor del Evangelio, fue escritor de las 13 epístolas, primera, segunda y tercera de Juan, y escribe Apocalipsis. Entonces, la palabra nos enseña acerca de esto, de lo que hace y dónde está Juan recluido, preso en la isla de Patmos, ¿verdad? Y aparte también, hermanos, nos enseña de los tiempos que se viven en la isla de Patmos, ¿verdad? Ahora, cuando estamos hablando también de esta parte de la isla de Patmos y su puerto moderno, dice 16 kilómetros de largo por 10 kilómetros de ancho. Y esto nos da una idea de dónde está Patmos, porque cuando escuchamos de la isla de Patmos, luego ni sabemos dónde está, a qué está cercano, qué había ahí o por dónde está. Por eso estoy hablando de la geografía primeramente y hablamos del autor someramente, porque después vamos a hablar más profundamente de Juan, pero ahorita estamos hablando solamente
de dónde está ubicada Patmos, ¿verdad? Es una isla y tiene esas distancias de largo y de ancho, ¿verdad? No es una isla grande, ¿verdad? Es una isla pequeña, pero ahí es donde estaba Juan, estaba recluido y sobre todo ya estaba esperando su muerte. Por lo tanto, estamos viendo lo que es la isla de Patmos. Ahora también la otra parte es que cuando el mapa nos enseña de las 7 iglesias de Asia Menor y la isla de Patmos. Por eso aquí en este pasaje, cuando vemos la isla, ¿verdad? Y vemos en un mapa, ubicamos bien realmente dónde está. Acuérdense que Apocalipsis comienza, ¿verdad? En su Biblia dice como la revelación de Jesucristo. Luego en algunas Biblias dice las salutaciones a las 7 iglesias y después comienza a hablar el mensaje a las 7 iglesias. Ahora, en este mapa nos ubica bien dónde está Patmos. Patmos está al noroeste, por decirlo así, de las 7 iglesias de Asia Menor y la isla de Patmos. Si se da cuenta, ahí vemos las 7 iglesias a donde están los 7 mensajes de las iglesias, que son la Odisea, Filadelfia, Sardis, Tiatira, Pérgamo, Esmirna y Éfeso. Y Patmos es ese pequeñísimo, ¿no? Es una isla donde está recluido o donde está preso Juan el teólogo, se le llama también como Juan el teólogo. Y ahí está Patmos y ahí están los mensajes que vamos a ver en Apocalipsis capítulo 2, son los mensajes que van dirigidas a esas iglesias. Por lo tanto, ya vimos dónde está Patmos, cómo está constituido, su ancho, su largo, pero aquí realmente nos damos cuenta que en este tiempo, bueno, tenemos que transportarlo al tiempo actual, donde está la isla de Patmos o donde estaba Juan cuando estaba escribiendo y estaba recibiendo la revelación acerca de Apocalipsis. ¿Es verdad? Tengo una música de fondo para que no se nos aburran, hermanos, ¿verdad? Pero vamos a ir poco a poco pasando. Ahora, hermanos, vamos a ver la palabra de Dios y en Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1, del 1 al 6. Apocalipsis capítulo 1, del 1 al 6. Abra su Biblia. Vamos a leer todos juntos. Apocalipsis capítulo 1, del 1 al 6. Ya vimos dónde está Patmos, ya vimos quién es el autor es Juan, quien escribió los evangelios, primera y segunda y tercera de Juan, y está escribiendo Apocalipsis. Entonces Apocalipsis 1:6, del 1 al 6, habla de 11 características concretas que revelan la singularidad de este libro. Y dice así Apocalipsis 1, del 1 al 6. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están allá en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y dice el versículo 7, he aquí que vienen con las nubes y todo ojo lo verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Pero vamos a hacer nuestro estudio desde el versículo 1 hasta el versículo 6, para que podamos entender lo que está diciendo la palabra de Dios. Ahora, cuando vamos a leer la palabra de Dios, comenzamos con el versículo 1. Dice aquí, ya está más desglosado, vamos a tratar de ver versículo por versículo para poder entenderlo. Y dice en el versículo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto,
y la declaró enviándolo por medio de su ángel a su siervo Juan. Es lo que dice el versículo 1. Ahí en sus pantallas dice la revelación. La palabra griega para revelación es apocalipsis y significa quitar la cubierta, revelar, y aparece 18 veces en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, la revelación, que comienza en el primer versículo, dice que significa quitar la cubierta o revelar. Esta revelación Dios se la está dando a Juan, y vamos a ver cómo se la está dando y lo que el ángel le dice a Juan y lo que tiene que hacer Juan. Y su tema central dice así: de Jesucristo. Aunque toda la Biblia es revelación de Dios, como dice 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. El libro de Apocalipsis es de Jesucristo. El libro revela la majestad y la gloria del Señor Jesucristo en canción, simbolismo y profecía. Entonces, la revelación de Jesucristo es que es parte de nuestro Señor Jesucristo, una revelación dada a Juan para toda la iglesia en general. Desde que fue creada la iglesia, es lo que Dios está enseñándonos y ha enseñado por más de 2 siglos o 2000 años a la iglesia de lo que va a suceder cuando Él venga por su iglesia y sea en el tiempo de las tribulación y después venga Él a establecer su reino. También en el punto 3 dice su origen divino, cuando dice que Dios le dio. El libro de Apocalipsis es el regalo del Padre al Hijo en recompensa de su servicio perfecto, humilde, fiel y santo. El Padre prometió exaltar al Hijo. El libro de Apocalipsis relata la herencia que el Padre dio al Hijo y termina con la demostración de la gloria plena de Jesucristo. Entonces, vamos a ver los eventos que cuando se están narrando en Apocalipsis, ¿verdad? Vemos el rapto de la iglesia, Jesucristo nos lleva a toda su iglesia al cielo y pasa toda la gran tribulación en la tierra. Pero mientras tanto en el cielo se estarán dando los galardones y serán las bodas del Cordero. Ahora, todo este estudio que estamos aprendiendo en ese momento fue investigado por un hermano, Angelo de Freitas. Él es el autor de toda esta investigación, que le llevó por lo menos 2 años en poder completar este estudio detallado de Apocalipsis. Por eso lo tomé y lo comencé a estudiar y le dije, permíteme enseñar a la iglesia, y él aceptó. Entonces, un estudio de uno de nuestros hermanos que tardó 2 años aproximadamente en estar tratando de explicar versículo por versículo lo que es Apocalipsis. Ahora también dice su origen divino. Cuando dice que Dios le dio, ¿verdad? Es lo que dice que es un regalo del Padre a su Hijo Jesucristo. Y nosotros también dice sus destinatarios humanos, para manifestar a sus siervos. El Padre ha concedido por su misericordia a un grupo especial de personas el privilegio de comprender este libro. Un siervo era un tipo de esclavo, uno que servía por amor y devoción a su amo. En Éxodo capítulo 21, si usted vamos a leerlo, Éxodo capítulo 21, dice la palabra de Dios, versículos 5 y 6, dice así: y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, y a mi mujer, y a mis hijos, no saldré libre, entonces su amo lo llevará ante los jueces y le harás estar junto a la puerta o al poste, y su amo lo hará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Entonces la referencia dice que un siervo era un tipo de esclavo, uno que servía por amor y devoción a su amo. Por eso los no creyentes no entienden este libro. Los que no quieren reconocer a Jesucristo como Señor no pueden comprender este libro. Por lo tanto, estamos viendo que su tema central es la revelación de la majestad y la gloria del Señor Jesucristo. Su origen divino es que Dios le dio. El libro de Apocalipsis es el regalo del Padre al Hijo. Y estamos viendo a quién está destinado. Está destinado a sus siervos, ¿verdad? Está destinado a nosotros como sus hijos, ¿verdad? Y eso nos ayuda mucho a entender que Dios no tiene nada oculto, sino todo ha sido revelado por su Hijo para la iglesia. Amén. Así que sí, vamos a seguir.
Entonces, estamos leyendo en Apocalipsis capítulo 1, del 1 al 6, para que usted esté con su Biblia abierta. Espero que tenga su Biblia abierta. Ya les he dicho que si ustedes quieren el estudio, yo se los puedo dar, siempre y cuando me digan que lo quieren, ¿verdad? Entonces, estamos hablando en Apocalipsis capítulo 1, del 1 al 6. Ahora, dice más adelante su carácter profético. Las cosas que deben suceder pronto, ¿verdad? Dice las cosas que deben suceder pronto. Los primeros 4 escritos del Nuevo Testamento hablan del pasado, vida, muerte y resurrección de Jesucristo, que son los evangelios. Los siguientes 22 escritos hablan del presente, en la vida de la iglesia, pero el último escrito se centra en el futuro. Entonces estamos viendo de que hablan de la vida y muerte y resurrección de Jesucristo. Luego los 22 escritos hablan del presente en la vida de la iglesia, pero el último escrito se centra en el futuro, que es Apocalipsis. Entonces entendemos bien que las cosas que deben suceder pronto. Esto lo escribió aproximadamente en el año 96 después de Cristo aproximadamente. Fue en el año que le escribió el apóstol Juan, ¿verdad? Recibió la revelación de parte de Dios y hizo un mensaje para todas las iglesias. Claro que lo que escribió en Apocalipsis no solamente la conocemos ahora, sino a las iglesias que estaban en ese momento fundadas. Y luego dice más adelante la palabra de Dios. Dice, y la declaró enviándolo por medio de su ángel. Aún todavía estamos en el versículo 1. Todavía no pasamos ni siquiera al versículo 2, porque dice, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Es el único libro declarado y enviado por un ángel. Los ángeles no solo están implicados en dar el libro a Juan, sino que también tienen una función destacada en las escenas que describen las palabras ángel o ángeles. Aparecen 70 veces en Apocalipsis. Y si se da cuenta, cuando leemos el Nuevo Testamento, no hay ninguna cuando viene la revelación de parte de un ángel. En esta sí viene algo muy importante, porque dice que la declaró enviándole por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces, eso tenemos que entenderlo, que fue algo sobrenatural que está recibiendo Juan también, ¿verdad? Ahora, y dice a su siervo Juan, que ha dado el testimonio de la palabra de Dios. Su autor es un humano, y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Esto era Juan, el apóstol, hijo de Zebedeo y hermano de Jacobo. Nuevamente le repito que Juan era del círculo más cercano a Jesús, era Pedro, Jacobo y Juan. Era el apóstol amado, era el que se recargó en el pecho del Señor Jesucristo, es aquel que fue cuando fue a la tumba y él corrió. Entonces, cuando vemos que Juan era muy importante dentro del círculo y fueron los apóstoles, los 3 apóstoles, Pedro, Jacobo y Juan, pilares de la iglesia en ese tiempo, ¿verdad? Antes de que apareciera Pablo, porque cuando vemos el libro de Hechos, dice que después de la conversión de Pablo, posteriormente llega 3 años posterior a Jerusalén y tiene un encuentro con Pedro, con Juan y con Jacobo. Por lo tanto, el autor de Apocalipsis es Juan. Y luego dice también en el versículo 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. El libro empieza y termina con promesas de bendición para quienes lo leen y lo obedecen. Apocalipsis es la palabra final de Dios al hombre y nos enseña la forma de vivir de los creyentes en Jesucristo. A veces muchos hermanos o a muchos de muchos congregantes no les gusta leer Apocalipsis porque les da miedo. Pero hermanos, cuando leemos Apocalipsis, por lo menos lo he leído varias veces, y uno encuentra una fascinación importante y cómo Dios está hablando a nosotros por medio de Apocalipsis y cómo Dios se revela al hombre y todo lo que va a suceder. No es para darnos temor ni miedo, simplemente para saber todo lo que va a suceder cuando la iglesia ya está en el cielo. Por eso es importante leer Apocalipsis y aprenderlo de esta manera, por una manera clara, sencilla, porque a veces queremos complicar tanto la profecía de Apocalipsis. Claro que tenemos que leerla también a la luz de lo que dice Daniel, pero cuando leemos Apocalipsis de esta manera se nos hace más entendible
más fácil, más la forma de entenderlo más, y sobre todo es una revelación de que Dios nos está dando a nosotros como sus hijos, como sus siervos, y es para que podamos ser bendecidos, porque cuando dice bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, no solamente los que leen y los que oyen, y guardan las cosas en ellas escritas, ¿verdad? Es una gran bendición de que podamos nosotros, cuando leemos Apocalipsis y ahorita que estamos escuchando y viendo, nos trae una bendición para nuestras vidas. Amén. No sé cuántos han leído Apocalipsis, ojalá varios hermanos hayan leído ya Apocalipsis completamente, 1, 2 o 3 veces Apocalipsis. Yo ya perdí la cuenta cuántas veces he leído Apocalipsis, pero igualmente me gusta mucho leer Apocalipsis. Vamos a seguir. Ahora, cuando estamos estudiando versículo con versículo, acabamos de leer el versículo 3, que dice, bienaventurados el que lee y los que oyen las palabras de esa profecía y guardan las cosas que en ellas están escritas. Y luego comienza, porque el tiempo está cerca. Aquí la palabra griega para tiempo no se refiere al tiempo en un reloj, sino a estaciones o eras. La próxima gran era de la historia de la redención de Dios está cerca. Porque el tiempo está cerca, a veces nosotros en nuestra mente pensamos en horas, días o años o décadas, ¿verdad? Pero en el tiempo también que habla aquí la palabra de Dios, está hablando acerca de que de las eras o estaciones que Dios solamente tiene en su potestad ya dichas. Porque cuando le preguntan a Jesús, Señor, ¿cuándo será? En el Mateo 24, ¿cuándo pasará esto? Y dicen, solamente al Padre está en su potestad decirlo, ¿verdad? No es que Él no sabía, sino simplemente no les quiso decir. Por lo tanto, Jesucristo es Dios y el Padre es Dios, por lo tanto ellos saben cuándo será la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, no tenemos que tomar el tiempo, cuando el tiempo está cerca, como algo ya inmediato para nosotros. No sabemos cuándo va a venir Jesucristo por nosotros, pero que viene, eso sí, va a venir por su iglesia. Y también viene una bendición, ¿verdad? En el versículo 4, en su Biblia, dice, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Podemos ver la Trinidad expresada en las palabras de Juan. Primeramente dice, del que es y que era y que ha de venir, es Dios el Padre. Y luego dice de los 7 espíritus que están delante de su trono, se refiere al Espíritu Santo, y el número 7 describe su plenitud. Acuérdese que el número 7 es el número perfecto que Dios pone en su palabra, por lo tanto está hablando de la plenitud del Espíritu Santo. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, es el Hijo. Entonces, en este versículo, estamos viendo que está, se ve hablándose del Padre, está hablando del Hijo y está hablando del Espíritu Santo. La palabra Trinidad no aparece en la Biblia, pero cuando leemos la Biblia, por ejemplo, cuando Jesús dijo, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no dice la palabra Trinidad, pero Él lo refiere, Él lo dice, ¿verdad? Cómo tenemos que ser bautizados. Aquí en la revelación de Apocalipsis se está hablando del Padre, está hablando del Hijo y está hablando del Espíritu Santo. Y dice más adelante, hermanos, la palabra del Señor, ahí donde está, dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces la palabra doxología en griego es gloria y logía significa fórmula de alabanza a Dios. Juan, después de su visión, se queda tan maravillado que hace que esa inspirada alabanza a Cristo, Juan termina su doxología con la única respuesta adecuada a la luz de la magnitud de bendiciones que Cristo da a los creyentes. Porque dicen en su Biblia, que es el testigo, versículo 5, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos
y dice, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Esa parte, hermanos, es lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Dice Juan 3, dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, ¿verdad? Dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Dice que la palabra de Dios, que por su sangre nos ha hecho reyes y sacerdotes, nos ha limpiado de todo pecado, ha borrado nuestras rebeliones con su sangre preciosa, ¿verdad? Porque dice también en hebreo, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y por eso dice la palabra de Dios que Él es propiciación para nuestras vidas. Por lo tanto, estamos entendiendo que en este pasaje Dios está revelando todo lo que es Dios para nosotros, para su iglesia. Y el versículo 6 es increíble cómo está terminando cuando dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, dice la palabra de Dios y vamos a entender que cuando nosotros nos subimos, cuando Dios asciende con la iglesia al cielo y está en las bodas del Cordero, dice que nos ha hecho reyes y sacerdotes. Y después a su regreso, cuando viene después en la segunda venida y viene a derrotar los enemigos de Israel y a los enemigos del pueblo escogido, entre nosotros venimos nosotros como reyes y sacerdotes. Por lo tanto, su sangre nos ha limpiado, pero también nos ha lavado en sus pecados y nos hizo reyes y sacerdotes para gobernar y regir las naciones cuando Él venga en su gloria y majestad. Esa es la parte de que estamos leyendo. Y dice entonces aquí, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Por lo tanto, hermanos, nosotros entendemos que todo es lo que Dios está revelando en su palabra, nos ayuda mucho a